sentencia, en ese juicio que dio lugar a la sentencia, debe exceder a 4.500.000 bolívares. No son 4.500.000 bolívares. Si son 4.500.000 bolívares, no va a casación. Tienen que ser más de 4.500.000 bolívares. 4.500.000 bolívares, porque tiene que exceder las 1.500 unidades tributarias. Y esto debe quedar claro. Aparte de eso, admitido el recurso, porque cumple con los requisitos antes mencionados, cuando llega el expediente a la sala, comienzan a correr 40 días para que la parte recurrente proponga su correspondiente escrito de formalización, que vendría a ser la demanda que hace el interesado en contra de la sentencia proferida por el juez, donde denuncia ante la sala los vicios de distinta naturaleza en los que eventualmente pudo haber incurrido el juez al momento de dictar la sentencia. Por eso es un recurso extraordinario. Observen ustedes las diferencias con la apelación. Es decir, nosotros apelamos de cualquier sentencia, sea definitiva o interlocutoria, a menos que la ley establezca otra cosa. Es decir, lo interesante es que existe un pronunciamiento del juez. Y esa apelación, la admisibilidad no está sujeta a la cuantía del asunto. Y si ustedes recordarán el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, llegado el expediente de primera instancia al superior, de pleno derecho, él mismo sigue su curso, ¿no?, sin necesidad incluso de que la parte que apeló tenga que intervenir en el procedimiento, y será carga del juez superior dictar una nueva sentencia, que puede ser diferente, distinta a la sentencia objeto de la apelación. Para que la sentencia pueda ir a la sala civil con motivo de la casación, esa sentencia tiene que ser definitiva. Ese es el principio general. Esto es resolver sobre el fondo de la controversia. En segundo lugar, la controversia, lo controvertido en ese procedimiento tiene que exceder de las 1.500 unidades tributarias. Perdón, de las 3.000 unidades tributarias. Exceder. No se les olvide que en este momento la unidad tributaria está estimada en 1.500 bolívares. Es posible que para el día del examen del primer parcial, el señor presidente de la República ya haya dictado un decreto modificando el quantum de la unidad tributaria para el año 2021. Porque legalmente el presidente debe en el mes de enero dictar o determinar el valor de la unidad tributaria a través de un decreto. Y admitido el recurso, cuando llega a la sala el expediente, comienzan a correr esos 40 días. 40 días para formalizar el recurso. Si usted no formaliza el recurso, el TCJ lo declara perimido. Según el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, tienen casación las siguientes sentencias. El recurso de casación, dice la norma, puede proponerse contra las sentencias de última instancia, piensa bien, contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios civiles o mercantiles, cuyo interés principal excede de 250.000 bolívares, salvo lo dispuesto en leyes especiales respecto de la cuantía. Aquí tenemos un problema. No olviden ustedes que nuestro código es del año 1986 y estamos en el año 2020. Durante todos estos años, no solo la sala, sino
el propio Tribunal Supremo de Justicia han venido modificando esta cuantía para adaptarla a nuestra realidad económica. Por eso es que hoy se habla de 3.000 unidades tributarias. Con todo respeto, alumno que indique en el examen que la cuantía es de 250.000 bolívares para acceder a casación, ese alumno. La cuantía para acceder a casación es de más de 3.000 unidades tributarias. Fíjense bien cómo está redactada la norma, que exceda de 250.000 bolívares, que exceda de 3.000 unidades tributarias. Número 2, literal 2, contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios especiales contenciosos cuyo interés principal exceda de 250.000 bolívares, el mismo problema, que exceda de 3.000 unidades tributarias. Ese quantum, ese monto lo ha venido, les reitero, modificando el Tribunal Supremo de Justicia a lo largo de los años debido al carácter inflacionario de nuestra economía. Entonces no son 250.000 bolívares, son 3.000 unidades tributarias. Que vayan más allá de 3.000 unidades tributarias. Que supere el monto de lo controvertido 3.000 unidades tributarias. Que sea mayor a las 3.000 unidades tributarias. Numeral 3. Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio. Que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, no contra todo auto de ejecución de sentencia. Ese auto de ejecución de sentencia tiene que haber modificado el procedimiento. Tiene que modificar los términos de la sentencia. Por el caso distinto no tiene casación. Por el principio del procedimiento de ejecución forzada de la sentencia ya no tiene recurso. Es decir, se ejecuta la sentencia. Y si usted recordará el artículo 532, puede haber oposición al procedimiento de ejecución forzada en dos casos, cuando se alegue la prescripción y cuando se alegue el pago. Pero se puede ir a casación, se puede proponer casación, cuando el juez, al dictar el auto o la sentencia interlocutoria que ordena la ejecución forzada de la sentencia, modifica el dispositivo del fallo. Aquí está. Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios. Y contra las sentencias de los tribunales superiores que conozcan en apelación de los laudos arbitrales, siempre y cuando lo principal exceda de 3.000 unidades tributarias. Al proponerse el recurso de casación, ¿no?, quedan comprendidos en él las interlocutorias que hubiesen producido un gravamen no reparado en ella. Ustedes recordarán que existen las sentencias interlocutorias. Por ejemplo, aquella sentencia en la cual el juez no admite una prueba. Pensemos una prueba de testigos. O inadmitió unas posiciones juradas. Inadmitió alguna experticia. Esa decisión del juez ustedes la apelaron. Y el juez superior ratificó el criterio de primera instancia. Pues bien, si ustedes tienen que anunciar el recurso de casación, en ese recurso de casación va a quedar comprendido la sentencia definitiva y la sentencia interlocutoria. Pero para que esté comprendida esa sentencia interlocutoria, ustedes tienen que haber agotado en contra de ella el recurso ordinario. Porque no olviden ustedes que por principio la sala va a examinar, va a conocer de las sentencias de los jueces de última instancia. Entonces tiene que haberse agotado el recurso. Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubiesen producido un gravamen no reparado en ella,
siempre que contra dichas decisiones se hubiesen adoptado oportunamente todos los recursos ordinarios. Hay por ahí una sentencia de la Sala que establece que en estos casos no debería de entenderse que esas sentencias interlocutorias contra las cuales se agotó el recurso de pleno derecho quedarían comprendidas. El interesado tendría que indicarlas. Los juicios sentenciados conforme al artículo 13 de este código no tienen recurso de casación, esto es, cuando se resuelve sobre la base de la equidad. Ahora bien, yo quiero señalarles algunas cuestiones adicionales. En el examen final, a los alumnos de quinto año, que ya pues son abogados, por lo menos en los hechos son abogados, les pregunté sobre dos tipos de sentencia. Sobre las sentencias definitivas formales de reposición y sobre las sentencias en materia de medidas cautelares. Por principio general o en principio esas sentencias no tendrían casación. En teoría esas sentencias serían interlocutorias. Y la pregunta a los alumnos de quinto año B del curso 2019-2020 estaba orientada más o menos en los siguientes términos. ¿En qué casos esas sentencias tienen recurso de casación? Si es que lo tienen. Una niña salió muy mal. La niña me dijo lo siguiente, que sí tenían recurso de casación, está bien, pero si ya todos sabemos que tienen recurso de casación, pero ¿por qué tienen recurso de casación? Entonces la niña me dice que tienen recurso de casación porque es posible que el juez superior haya violentado el orden público o haya violentado los términos del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Entonces que en ese caso habría violentado el debido proceso. Esa opinión es errónea. Eso no es así. Si el juez admite el recurso de casación, porque la sentencia tiene casación, las violaciones del orden público y del debido proceso van a constituirse en materia de la correspondiente denuncia y del escrito de formalización. Ese asunto es independiente al de la admisibilidad o no del recurso. Les estoy mandando igualmente 4 sentencias. 2 sentencias referidas a la sentencia definitiva formal de reposición. ¿En qué casos una sentencia definitiva formal de reposición tiene recurso de casación? Fíjense que en el año 2016, una sentencia de la Sala Civil dice lo siguiente. Definitiva formal de reposición no pone fin al juicio. Pero en un principio, ya hace mucho tiempo se consideraba que esa sentencia no tenía recurso de casación, ¿no? Es decir, la sentencia definitiva formal no pone fin al juicio ni impide su continuación. Pero según la jurisprudencia, sí puede producir un gravamen irreparable por la definitiva, pues la misma en modo alguno podría subsanar el posible perjuicio que se causare, el cual bajo tales circunstancias podría ser determinado únicamente cuando la sala, después de revisado el fallo definitivo,
decidiere sobre la legalidad o no de la reposición previamente decretada. Para evitar el riesgo de un perjuicio grave que pudiera ocasionar negarle a esa sentencia, a ese pronunciamiento del juez, la casación de inmediato, es por lo que la doctrina y la jurisprudencia le admiten recurso de casación, ¿no? No olviden ustedes que la sentencia definitiva formal de reposición no es una sentencia de fondo. Se llama o se le denomina sentencia definitiva porque se dicta en la oportunidad definitiva. Es una sentencia estructurada como tal, pero es de reposición porque el juez al momento de dictar su sentencia detecta un vicio, un defecto a lo largo del procedimiento que implica, por ejemplo, la violación de un derecho humano, de un derecho constitucional y que lo obliga a anular lo actuado para subsanar el vicio. Pero esa declaración la hace el juez al momento en que está dictando la definitiva, en la oportunidad de la definitiva. Y ello le impide entonces entrar a pronunciarse sobre el fondo. Pero reiteradamente ha dicho la sala que se puede producir un daño mayor, un gravamen mayor, un perjuicio mayor, si no se le admitiera de inmediato recurso de casación. Por ejemplo, pudiera darse hasta una caducidad. Por ejemplo, si se anula todo lo actuado, pudiera darse hasta una prescripción. Entonces, para evitar eso, es por lo que la sala le admite el recurso e invoca su derecho de examinar, de valorar si esa declaratoria del juez de la reposición de la causa está bien o mal decidida o mal. Por otro lado, sobre ese particular hay dos sentencias, ¿no?, que se las estoy mandando, pero igualmente tenemos las sentencias en materia de medidas cautelares. Esta sentencia que se les estoy mandando es muy interesante porque les hace todo un desarrollo del artículo 585 del Código de Procedimientos Civiles. Fíjense que el 585 dice que el juez podrá, y todo el problema se centró ahí en esa sentencia, podrá. Si el juez podía, es decir, era del arbitrio del juez decidir o no si dictaba o no dictaba la medida cautelar. Y si era del arbitrio del juez y el juez estaba en libertad de decidirlo o no, esa decisión del juez de instancia no tenía por qué ser revisada en casación. Y eso lo van a encontrar ustedes a lo largo del texto de la sentencia de la doctora Pérez de Caballero. Pero desde hace muchos años, la sala ha establecido que el juez tiene que dar las razones, que no es una decisión discrecional del juez. El juez tiene que decir por qué lo niega. Tiene que indicar cuáles son los hechos en los que se funda para negar el recurso. Y si esa es obligación del juez, entonces esa conducta del juez puede ser controlada por la casación. Ya antes se había establecido que, si bien es cierto, estamos frente a una interlocutoria en principio de manera muy general, ¿no?, la sentencia en materia o que resuelve sobre la medida cautelar tiene una serie de características que permiten que vaya a casación y las establece la sala. Hay que buscar los subrayados. Fíjese bien, en esta sentencia, que es del año 2005, la sala está abandonando el criterio sostenido desde el año 2001, en virtud del cual era inadmisible el recurso de casación contra las decisiones en las cuales se negaba la medida cautelar, por las razones antes mencionadas.
Pero en el 2005 la sala atempera ese criterio, ¿no? Y considera inadmisible el recurso de casación en esos casos. Mas si era admisible, o si consideraba admisible, la decisión recaída en materia de medidas preventivas, ¿no? Ese criterio ya antes había quedado establecido por vía jurisprudencial que era susceptible el recurso de casación toda aquella sentencia en materia de medidas preventivas que acordaba, suspendía, modificaba o revocaba una medida cautelar. Pero negaba, como les decía, la admisión del recurso de casación a las sentencias que negaban la admisión, debido a que era del arbitrio del juez decretar o no decretar la medida cautelar. Sin embargo, y sobre la base de las motivaciones que establece esta sentencia del año 2005, la sala dice que debe declararse inadmisible el recurso. Entonces, en esta sentencia, la sala declara que aun cuando, es decir, o le reconoce una naturaleza diferente a la sentencia en materia de medidas cautelares. Hasta hace unos 20 años nosotros reconocíamos que las sentencias en cuestión eran interlocutorias. Pero la sala ahora establece que se trata de sentencias definitivas. ¿Por qué sentencias definitivas? Porque esa sentencia que dicta el juez superior, en la cual se niega, se revoca, se modifica o se acuerda la medida cautelar, dan por terminado el procedimiento cautelar. Es decir, se acaba, es decir, se decretó el embargo, se cumple con el objeto principal del procedimiento. En segundo lugar, sentencia en materia de medidas cautelares, pues se había tenido como una sentencia interlocutoria, porque la sentencia pues no estaba resolviendo el fondo de la controversia. Pero la sala, según esta sentencia, la tiene ahora como una definitiva, que da por terminado el asunto cautelar. Pone fin al asunto cautelar, digamos, al emitir o al contener el pronunciamiento sobre la medida cautelar. Y entonces sería una sentencia susceptible de ir a casación. En segundo lugar, dice la sentencia en el año 2, la sentencia caso Manuel Silva Casado contra Agropecuario La Montañuela del 25 de junio de 2001, que además de ello, y de tratarse de una interlocutoria con fuerza definitiva, como les decía, no una sentencia definitiva, no, es una interlocutoria, perdón, con fuerza definitiva, ¿no?, que se asimila a una sentencia definitiva en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia. ¿Por qué autónoma? Porque resulta que cuando se pide la medida, el tribunal abre un cuaderno que se tramita o que se lleva por separado al principal. Entonces, cuando se resuelve el asunto de la medida, porque el juez la ordenó, la decretó o la negó definitivamente, es decir, el procedimiento como tal terminó. Por eso se señala que se trata de una interlocutoria con fuerza definitiva. Y si es una interlocutoria con fuerza definitiva, es decir, es susceptible de ir a casación. Pero es que además el pronunciamiento que se dicta en ese cuaderno de medidas no va a tener ningún efecto, ninguna relación, no va a afectar en nada al pronunciamiento que tiene que dictarse en el cuaderno principal. Es decir, no va a afectar para nada lo que será la sentencia de fondo. Y aparte de ello, el procedimiento es autónomo frente
al procedimiento principal. Entonces, ¿por qué tienen recurso de casación? No porque el juez haya violentado el orden público, haya violentado el artículo 343. Tienen recurso de casación porque, si bien es cierto, por principio general son interlocutorias, no son cualquier tipo de sentencia interlocutoria. Es una interlocutoria con fuerza definitiva, según la jurisprudencia, porque al pronunciarse el juez sobre la materia a la cual el procedimiento se refiere, esto es, sobre la medida cautelar, pues el procedimiento como tal queda terminado. Se acordó la medida cautelar. Se admitió la prohibición de enajenar y gravar. En segundo lugar, el procedimiento de la medida cautelar es autónomo frente al cuaderno principal. En tercer lugar, el procedimiento de la medida cautelar no afecta en nada al cuaderno principal. Como les anotaba hace algunos momentos, de una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva. Corte un momento. Por otro lado, encontrarán ustedes otro tipo de sentencia, que son las sentencias que resuelven las incidencias en materia de inhibición y en materia de recusación. El propio Código de Procedimiento Civil, en el artículo 101, dice que las sentencias no tienen casación. Y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo también establece que las sentencias no tienen casación. Si el procedimiento se agota con el dictamen que dicta el juez superior. Pero la sala civil les ha reconocido casación a esas sentencias en dos casos, en dos supuestos. Cuando el juez, que ha sido, por ejemplo, recusado, se pronuncia sin haberle dado trámite al asunto. Y en segundo lugar, cuando se violente el orden público, el derecho a la defensa o el derecho al debido proceso. Es decir, si el juez no le da trámite a la recusación, o si el juez en la incidencia de recusación violenta el orden público o el debido proceso, entonces esos vicios se denuncian en la sala y la sala se pronunciaría sobre el recurso de casación. En esos casos, la sentencia tiene recurso de casación, es admisible el recurso de casación. Entonces tenemos que las sentencias susceptibles por principio del recurso de casación son las que enuncia el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, con la particularidad que su cuantía tiene que exceder las 3.000 unidades tributarias. Dice bien, exceder las 3.000 unidades tributarias, no alcanzar las 3.000 unidades tributarias. Y las sentencias que, conforme a la jurisprudencia, han sido reconocidas como susceptibles de casación, entre otras, las sentencias que niegan, acuerdan, modifican o revocan medidas cautelares, por cuanto se trata, según la jurisprudencia, de sentencias interlocutorias con fuerza definitiva, porque al pronunciarse el juez sobre el asunto, es decir, el propio de la incidencia, da por terminado el procedimiento, se tramita en cuaderno separado, el procedimiento es totalmente autónomo al procedimiento del principal y la materia de la sentencia interlocutoria con fuerza definitiva que allí se dicta no incide en forma alguna, no afecta en forma alguna al procedimiento principal. Las sentencias definitivas formales de reposición, por cuanto pueden el hecho de anular lo actuado y reponer la causa al estado en que se produjo el vicio, es capaz de causar o pudiera causar un daño mayor que el daño que pretende repararse con esa reposición. Y en tercer lugar, las sentencias de inhibición y de recusación, que pese a que el Código de Procedimiento Civil y, por ejemplo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo les niega el recurso de casación de forma expresa, la sala les ha admitido, y lo mismo la sala social, recurso de casación cuando el juez no dé trámite a su recusación o cuando el juez en el procedimiento
de la inhibición o de la recusación violente el debido proceso o el derecho a la defensa. Bueno, muchas gracias. Continuamos ahora más tarde.